Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 7 de marzo del año 2025 y vamos a tener la conclusión de la lección número 10 que estudiamos durante la semana y se tituló Las reglas del conflicto. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Detrás del conflicto se encuentra el diablo, puesto que él mismo originó el conflicto y todo su interés es porque ha querido recibir adoración tal como la recibe el Señor. Siempre ha envidiado la posición de Cristo Jesús, así que por eso inicia el conflicto en el cielo con el pretexto de ser un luchador social a favor de la hueste angélica, diciendo mentiras respecto al carácter de Dios. Pero en realidad él solo ha buscado ser adorado. Debe quedar claro que si usted adora, note bien, cualquier Dios falso está adorando a Satanás. Y sin adorar a dioses falsos, o si usted no adora a dioses falsos, no se ha dado cuenta que está adorando a Satanás también al ignorar parte de la voluntad de Dios establecida en su palabra. Y así la ONU, tiene sus reglas de guerra, también nuestro Dios tiene sus reglas del conflicto, que durante la semana analizamos algunas. Domingo 2 de marzo, un ángel demorado. Y esta demora o atraso no es debido a que el ángel tuviera la costumbre de llegar tarde o de realizar su labor a la hora que él quiera. No, el ángel Gabriel se demoró porque estaba combatiendo en este gran conflicto para poder llegar ante Daniel. En este conflicto el Señor se rige por reglas éticas, por principios morales, por principios espirituales que constituyen su carácter. Nada con el poder de la fuerza, todo con el amor y la justicia finalmente. Este conflicto no lo enfrentamos solos. La deidad y la hueste angelical están a nuestro lado. Lunes 3 de marzo, el dragón de Apocalipsis. Perdón. Bueno, el dragón para los cristianos ya es muy conocido, o al menos eso debiera ser. Claro que se refiere a Satanás, quien trabaja por medio de sus instrumentos humanos, como son los gobernantes, y también por medio de los demonios, que son los ángeles caídos. Y en este día hicimos referencia a la primera bestia de Apocalipsis 13, donde claramente pudimos ver que el dragón le da su poder, aunque también utiliza a la segunda bestia de Apocalipsis 13, y aunque no lo diga el texto, el pasaje bíblico, que el diablo la utiliza, concretamente así es. Y este dragón está actuando ferozmente, porque le queda poco tiempo. Debemos estar conscientes que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra el mismo diablo y Satanás y sus demonios. Martes 4 de marzo, el caso de Job. Aquí en el caso de Job vemos palpablemente las reglas que el Señor le impone al enemigo en este conflicto respecto a Job. Para empezar, en la experiencia de Job se nota con toda claridad el conflicto, pero también podemos ver que nuestro mismo Dios es quien le llama a Satanás la atención respecto a Job. Y finalmente el Señor le permite atentar contra Job, pero le marca límites. Primero le permite que actúe sobre lo material y sobre su familia, sobre sus bienes, pero sin tocarlo a él. Luego sobre su cuerpo, pero sin tocar su vida. Y en toda esa experiencia Job, y en toda esa experiencia de Job, el enemigo, Satanás, se dio cuenta de que las cosas no eran como él decía. Vio que Job seguía siendo íntegro al Señor bajo cualquier circunstancia, pero es importante resaltar aquí las reglas o los límites que el Señor le pone a Satanás en este conflicto, y además pudimos ver cuán real es el conflicto. Miércoles 5 de marzo, el gobernante temporal de este mundo. El diablo andaba muy entusiasmado, creyéndose el dueño
y amo y soberano de este mundo y de la humanidad. Se había proclamado príncipe de la tierra, así que la jurisdicción de Satanás solamente comprendía la tierra. Aquí está ejerciendo todo su poder y para él, y para el ser humano es peligroso, es decir, para nosotros es peligroso si no nos refugiamos en el Señor. Sin embargo, el Señor le ha impuesto ciertas reglas. Esto quiere decir que el enemigo tiene límites y aunque estas reglas limitan la acción del enemigo, también limitan el accionar de Dios porque el ser humano ejerce su libre albedrío y por eso vemos tanta maldad que pareciera que Dios no está haciendo nada o que es indiferente, pero que nos quede claro, el Señor siempre va a respetar nuestro libre albedrío y si entendemos esto podremos comprender un poco más el conflicto que nos rodea y entender también a nuestro Dios un poco más. Jueves 5 de marzo, límites y reglas. Ya analizamos la naturaleza del conflicto y también vimos que no se resuelve con el poder, no, porque sería contraproducente. También dijimos que se debía hacer una investigación dándole tiempo al tiempo porque el fundamento del carácter de Dios, que es el amor, había sido calumniado y solo el tiempo podría revelar la verdad, revelar el verdadero carácter de Lucifer. También dijimos que el Señor ha puesto reglas en este conflicto y que siempre va a ser respetuoso de nuestro libre albedrío. Aquí analizamos dos reglas que el Señor dispone para enfrentar este conflicto, las cuales son para todas las situaciones que enfrentamos en este conflicto, la fe y la oración. Pero debiera ser la fe de Jesús y la fe en Jesús. Y respecto a la oración, para poder enfrentar el conflicto, debemos ser cristianos de oración, asiduos a la oración. De otra manera, seremos sumamente vulnerables ante este conflicto o en este conflicto. Para estudiar y meditar, el hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. Note bien, la misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él, guíe sus deseos y lo fortalezca. Únicamente Dios puede limitar el poder de Satanás. Este va de aquí para allá por la tierra, recorriéndola de un lado a otro. Ni por un solo instante está desprevenido por temor a perder una oportunidad de destruir las almas. Note bien, es importante que los hijos de Dios entiendan esto a fin de poder evitar sus trampas. Satanás está preparando sus engaños para que en su última campaña contra el pueblo de Dios, no entienda que se trata de él. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Mientras que algunas almas engañadas sostienen que él no existe, note bien, las está llevando cautivas y trabaja extensamente por su medio. Satanás conoce mejor que los hijos de Dios el poder que ellos pueden tener sobre él cuando su fuerza está en Cristo. Pueden tener sobre él, cuando el más débil creyente en la tierra, en la verdad, solicita humildemente ayuda al poderoso conquistador, escuche bien, confiando firmemente en Cristo, puede repeler con éxito a Satanás y a toda su hueste. El diablo es demasiado astuto para presentar abierta y audazmente sus tentaciones, porque entonces se despertarían las soñolientas energías del cristiano y confiaría en el poderoso libertador, pero se presenta inadvertido y obra por engaño mediante los hijos de desobediencia que profesan la piedad. Queridos amigos y hermanos, el conflicto es recio y el Señor ha impuesto ciertos límites al enemigo y nosotros debemos seguir ciertas reglas para no ser presa fácil del enemigo. Sigamos tomados de la mano del Señor.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.